El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la Basílica del Papa, es decir, la catedral donde el Papa tiene su sede. Es la más antigua y la más grande en dignidad. Fue mandada construir por el emperador Constantino hacia el año 320. Por tanto, nos encontramos en el siglo IV. Y esta basílica representa para nosotros muchísimo, porque expresa el principio de la unidad que el sucesor de Pedro nos llama a formar junto con él. Es decir, él es el vicario de Cristo aquí en la tierra, por tanto el representante de Cristo y sucesor de Pedro. Uniéndonos a él, estamos en comunión con Cristo y con la Iglesia. Hoy la liturgia que nos presentan cada una de estas lecturas que acabamos de escuchar nos introducen en un misterio muy profundo, porque el tesoro que en ellas encontramos es necesario hacerlo nuestro y practicarlo, descubrir la brillantez del Espíritu, el resplandor de Cristo y el llamado del Padre. Vamos a profundizar algo acerca de Cristo, algo acerca del agua, del templo, etc. Primero, ¿qué significa el agua? Significa espíritu, sabiduría y fecundidad divina. Cuando en la Sagrada Escritura se nos habla de agua, hemos de referirlo al espíritu o a la sabiduría o a la fecundidad que proviene de Dios. Tal es el caso de esta primera lectura del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47.
Pues en ella, es decir, en esta lectura, se nos narra cómo del templo brotaba un río que fecundaba todo a su paso. Es el signo del Espíritu, pero también es signo de la doctrina de Cristo llena de sabiduría, o también es signo del bautismo. Vamos a profundizar en estos tres aspectos en un momento más, porque el agua desciende del templo, es decir, el agua de la doctrina de Cristo, sabiduría, que se atesora y se comparte. Como Jesús lo afirmó muy bien en Juan capítulo 4, versículos 10 al 14, en su diálogo con la samaritana, donde la invita a beber de un agua que la dejará completamente saciada. También nosotros, en la medida en que vamos haciendo nuestra la sabiduría de Cristo, entonces nuestro espíritu va quedando reconfortado, consolado, fortalecido e iluminado por esta profunda sabiduría de Cristo. Sin embargo, ¿de dónde le viene esa sabiduría a Cristo? Muchos se preguntaban eso. La respuesta es: Cristo no solamente posee sabiduría, sino que Él en sí mismo es la sabiduría. Todo el que se une a Cristo emparenta con la sabiduría, porque la sabiduría tiene su esencia en el entendimiento, mas su causa, su desarrollo y su perfección se encuentra en el amor. Eso lo expresa Santo Tomás de Aquino. El segundo punto es el agua de la gracia que se comunica en la iglesia por el don del bautismo, ilumina nuestro templo. Cada uno de nosotros somos templos vivos, pero a la vez somos sagrarios y a la vez también somos piedras vivas. Tenemos esa triple virtualidad, esa triple característica. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos sagrarios de Cristo cuando comulgamos o cuando atesoramos la palabra de Dios. Y en tercer lugar, somos piedras vivas que vamos conformando el gran templo de la iglesia. Por eso, nuestro ser ante Dios representa mucho. Porque nosotros, de modo particular, pero también en comunidad, representamos a Cristo, Hijo de Dios. Porque en el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo. Y tercero, el Espíritu Santo que nos es dado cuando se abre el pórtico del templo divino. ¿Cuál es ese pórtico del templo divino? ¿Cuál es el nuevo templo? Cristo. Hoy nos lo refiere la lectura del Santo Evangelio de Juan, capítulo 2. Dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Es decir, el nuevo templo ya no es exterior, sino es Cristo mismo. Donde está Cristo, ahí hay que dar culto de adoración y de glorificación. Por tanto, este nuevo templo tiene un nuevo pórtico. Ya decíamos en cierta ocasión que el pórtico de este templo es el corazón de Cristo. Y para entrar en ese pórtico necesitamos contemplar a Cristo crucificado en oración, sumergidos en el amor de Dios. Y por otra parte también, en la medida en que Cristo es traspasado por la lanza del soldado, en esa misma medida se derrama en abundancia lo que Cristo poseía dentro. Es decir, en el momento en que se abre este pórtico, se dan 2 dones, uno hacia afuera y otro hacia adentro.
El don que se transmite hacia afuera es el don del Espíritu Santo, simbolizado en el agua y en la sangre, que simbolizan los dos sacramentos esenciales de la Iglesia, bautismo y Eucaristía. Pero el don hacia adentro es introducirnos en el nuevo paraíso. Ese es el don que Cristo nos concede a aquellos que creemos en Él. Dice Jesús mismo en el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio de San Juan: a todo aquel que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Puede simbolizar dos cosas. Primero, de su interior brotarán ríos de agua viva, es decir, comunicarán gracia. Pero no se puede comunicar gracia cuando el Espíritu no habita dentro de nosotros. La Virgen María comunicó gracia a su prima Isabel porque ella estaba llena de gracia. En cuanto saludó a Isabel, la criatura Juan saltó de gozo en su seno. Eso es lo que sucede cuando un corazón está lleno de gracia, que cuando se expresa, tal vez con palabra, tal vez con gesto, actitud, comportamiento, todo refiere muy bien la gracia de que está colmado. Es decir, solamente el Espíritu puede colmar el corazón. Y este Espíritu nos permite entrar y ponernos en conexión con el corazón de Cristo. Y Él nos va mostrando el camino. Él nos va inspirando. Él nos va conduciendo, nos va guiando. Del corazón traspasado de Cristo brota la fuente inagotable de la santificación. Por eso todo aquel que quiere ser santificado ha de acercarse a Cristo, ha de comulgar a Cristo, ha de estar con Cristo. Las aguas de vida fluyeron del templo de Cristo, de su costado traspasado, como lo afirma bien Juan 19, 34. Cristo, por tanto, es el nuevo templo, como hoy dice Juan 2:19, del que parte el río que irrigará y dará vida a toda la iglesia. Hoy la primera lectura nos presenta una profundidad muy especial. Fijémonos en algunas expresiones que se contienen en la primera lectura. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente, vivirá. Que es como decir, todo aquel que se deje invadir, inundar e inspirar por el Espíritu, tendrá vida. Y prosigue. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Qué expresión tan profunda, porque dice, habrá peces en abundancia. El pez es signo de Cristo. Peces en abundancia significa habrá muchos Cristos, que en Cristo serán un solo Cristo. Porque pez en griego se dice iktis, y es que cada una de las palabras, más bien de las letras de esta palabra griega, tiene un significado referente a Cristo. Iktis es Jesús, Christos, Theos, Huios y Soter, que significa Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Es decir, títulos esenciales para Cristo, porque a grandes rasgos expresan lo que Cristo nos vino a traer y nos introducen pues en ese misterio. Por eso, cuando el Espíritu hace su morada y su nido en nosotros, hay peces en abundancia, porque hay
¿quiénes reflejan a Cristo? ¿Quiénes transparentan la presencia de Cristo a los demás? Porque el Espíritu va creando en nosotros la mentalidad de Cristo. Nos va dando un nuevo pensamiento, un nuevo corazón. De acuerdo a aquello que refería el profeta Ezequiel en el capítulo 36, que les daré un corazón nuevo y os infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Arrancaré de sí el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa es la promesa. Y tal es la fecundidad de esta primera lectura que continúa y dice: en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Esos frutos que son primicias de la eternidad, es decir, nos llevan a pregustar lo eterno, son los frutos del Espíritu. Es caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Son los frutos del Espíritu, comunicados al corazón del creyente, pero solamente están en semilla. A nosotros nos corresponde, con nuestra docilidad, disposición y entrega, así como generosidad y humildad, hacer y dejar que esos frutos se vayan expresando en una vida concreta de santidad y rectitud. La Virgen María, quien fue santificada desde el momento primero de su concepción, ella quedó completamente llena del Espíritu de Dios. Ella es la llena de gracia. Por tanto, es un modelo, podemos decir, el modelo más especial que nosotros tenemos de una criatura humana, superior a los ángeles e inferior a Dios. Y tenemos en ella una muestra clara de lo que Dios hace en un corazón completamente despojado de sí. Santidad, belleza y amor. Cuando nosotros miramos a la Virgen María, contemplamos su pureza, su grandeza, pero a la vez también su pequeñez. Y ella despierta en nosotros el deseo de seguir a Cristo. Cuando la miramos desde dentro, con un espíritu abierto, ella va entrando poco a poco en nosotros, casi sin sentirlo, porque su presencia es suave y da vida. Vamos a pedirle a ella que a nosotros nos ayude a abrir el corazón completamente a la eterna efusión de Dios, de su amor vivificante, y que la invitación que Dios nos hace y que se abre para que nosotros seamos templos de gracia, que ella nos ayude a dejar que esa gracia entre nosotros para después, en la eternidad, poder ser templos de gloria. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.